El Dios Todopoderoso sea muy bendecido en esta hora. Alabo a Dios por este tiempo que nos concede el Señor de meditar sobre la palabra del Señor. Y quiero, antes de meditar sobre aquello, orar a Dios pidiendo que Él sea dando gracia y sabiduría a mis palabras y al mismo tiempo abriendo nuestros corazones y mentes para una mejor comprensión de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Oremos a Dios. Bondadoso Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre por la multitud de tus misericordias, porque tú eres santo, misericordioso, Dios eterno y poderoso. Gracias, Padre amado, porque en toda tu grandeza y gloria nos llamaste a nosotros y nos escogiste para ser hijos tuyos, quienes confesaremos, Señor, con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor. Padre Santo de la Gloria, en el momento de nuestra oración, oramos por nuestros hermanos desvalidos, por los pobres, por las viudas, por los que han perdido el gozo, por los desamparados, para que en este tiempo también, Señor, tú seas, como siempre has sido, los que confían en tu nombre, tú, Señor, seas su fortaleza. Guía nuestras palabras y nuestras acciones en esta mañana para bendecir tu santo nombre. Te lo rogamos por tu Hijo amado Jesús el Señor. Amén. El día de hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en un libro muy pequeño de la Biblia, pero muy bonito, muy interesante. En realidad, nosotros no estudiamos la Biblia porque es interesante o porque es atractiva sus palabras o sus profecías, sino porque es palabra revelada de Dios y necesaria para nuestras vidas. Pero es así, es un libro pequeño que habla sobre un proceso y sobre un periodo en particular del pueblo de Israel, alrededor de 520 años antes de que Cristo viniese sobre la tierra. Así que les comparto el día de hoy el libro del profeta Ageo en el capítulo número 2, algunos versículos desde el versículo número 12 en adelante. Y leo la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Amén. Es muy interesante ver cómo Dios establece un parámetro que es inquebrantable en estos tiempos, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada, ni la voluntad de Dios tampoco. Meditando sobre estas cosas, sobre la importancia de la forma correcta en que el hombre de Dios debe santificarse. En estos tiempos, y la contingencia nos muestra que los hombres de alguna forma tienen que apartarse de la contaminación que está en el ambiente, a razón de estos virus que hoy día atacan fuertemente a la sociedad entera. Y la recomendación es a cubrirse la boca el que está contaminado para que no contamine, a guardar cuarentena en los hogares en el mejor de los casos, con el fin de evitar el contagio de otros sobre uno, ya que esto prolifera y a razón de eso también se ha estimado que esta pandemia ha crecido tan fuerte en el mundo, porque estas medidas, digamos, son medidas paliativas para un virus que hoy día
está tocando fuertemente a la sociedad. En realidad, yo no he venido a hablar de los virus, solo que es una contingencia y es una forma de introducir en esta mañana algún pensamiento de la palabra del Señor que nos edifique, que nos ayude. Si hay una nación, si hay un pueblo que entendía la importancia de lo que es contaminar, de lo que es la contaminación física, ¿ya?, era el pueblo de Israel. Nosotros tenemos que ver que en el libro de Levítico están establecidas todos los comportamientos sociales del pueblo de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el pueblo de Dios se apartara de todo pecado y de toda contaminación. Y existían leyes para todo este tipo de cosas. Y estas leyes estaban establecidas con el fin de que el pueblo de Dios las guardara, o sea, las practicara. Cuando hablamos de guardar se refiere a practicar estas leyes. Por lo tanto, ellos, por ejemplo, no debían en lo posible tocar cadáveres o muertos. Pero alguien tenía que hacer ese trabajo. Y para ello, el hombre que una vez tocara algún cadáver por la necesidad de hacerlo, tendría también que santificarse durante un día, apartarse del pueblo y lavarse con agua. Esto, de alguna manera, provocaría que él fuese aceptado nuevamente en medio de la congregación. Y así, con respecto a las leyes de las comidas, ellos no mezclan las comidas. Y aunque uno en el estómago mezcla todo, la forma de servir, la forma de preparar los alimentos era siempre por separado. Por lo tanto, si un trozo de carne estaba santificado, por decirlo de alguna manera, limpio, puro, para poder ser comido, para poder ser preparado, dice que si éste toca algún otro elemento, como por ejemplo el aceite, ¿ya?, o el pan, toda esta carne es contaminada en sí misma, y el pan y todo lo que con ello conlleva. Estas son leyes judías, ¿ya?, leyes judías que de alguna forma establecen el cuidado que tienen que tener con respecto a los alimentos y con respecto a las cosas que toman y a las cosas que comen. De igual manera, las leyes frente a las enfermedades, ¿ya?, como por ejemplo los flujos, o los hombres o los seres humanos que tenían la lepra. Ellos debían de apartarse del pueblo por esta lepra, porque era contaminada, y de alguna forma estaba establecido que ellos viviesen apartados de todo aquello. Luego, para poder ser santificados y para poder demostrar que la sanidad de ellos había llegado, si es que llegaba, o si es que había sido un mal pronóstico, ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes y mirar, y el sacerdote iba a estudiar las heridas, las llagas, las cicatrices, para determinar si efectivamente este hombre era libre de pecado, libre de contaminación de la enfermedad de la lepra en este caso. Entonces, viendo ese tipo de figura, el pueblo de Dios siempre tuvo que andar en un estándar de limpieza, en un estándar de pureza superior a los pueblos paganos. De ahí que Dios estableció ciertas comidas y ciertas bebidas. En otras palabras, no era permitido comer todo tipo de animales, solamente los animales que Dios había indicado en su libro santo. Hago un paréntesis en esta hora. También los murciélagos. Los murciélagos eran un animal, en este caso un ave carnívora y un ave que está evitada para que se coma. Está prohibido por el libro de Dios y por la voluntad de Dios que este animalito se coma. Y hago este paréntesis porque lo que hoy día se sabe con respecto a este coronavirus es una infección, o es un virus que se genera por la ingesta, por la comida de estos animales. Bueno, Dios es sabio. Dios en su misericordia ha establecido parámetros de limpieza físicamente, corporalmente, con el fin de que el hombre pueda vivir una vida sana y que no se enferme. Ahora, esta palabra y esta ley era para el pueblo de Israel, por supuesto, y no para todo el mundo. Pero esta ley, estas palabras, estos consejos que Dios da en sus Sagradas Escrituras, sin duda alguna, vienen a reflejar el más alto estándar de pureza y de limpieza que el ser humano debe de llevar, y el que lo practica, sin duda alguna, gozará de mejor salud. Ahora,
por otro lado. No quiere decir que los judíos no se enfermaban o que los judíos no morían. Como todos los seres humanos, llega el día de la muerte para cada uno de ellos, como así también llegará el día de la muerte o el descanso del cuerpo para cada uno de nosotros. Ahora, haciendo esta introducción, haciendo este pensamiento tocante a la palabra del Señor, también sabemos nosotros a ciencia cierta de los avances de la medicina, donde el gran aporte, o uno de los grandes aportes de la medicina justamente lo ha hecho el pueblo judío, la nación de Israel, en estos tiempos, en estos tiempos. Básicamente porque Dios ha puesto en ellos sabiduría, inteligencia, pero también le ha entregado la palabra de Dios, y la palabra de Dios, si se analiza desde el punto de vista científico, del punto de vista valórico, del punto de vista social, no hay duda que la palabra de Dios sirve de forma magnífica para de ella extraer sabiduría para los hombres. Ahora quiero introducirme un poco en este texto bíblico del día de hoy. Esto está situado en el año 520, aproximadamente, para no ser tan cerrado, pero el año 520 es como la fecha establecida por los teólogos, con respecto al dictamen de esta profecía de Ageo. Y habían transcurrido ya 18 años de la vuelta, del retorno del exilio babilónico hacia la nación de Dios, el pueblo de Dios. 18 años ya habían transcurrido. Recordemos nosotros que la palabra nos habla de estos tiempos ya en el libro de Esdras y también en el libro de Nehemías. Nos habla con respecto a este retorno de Babilonia. Ahora, cuando Esdras y cuando Nehemías parten de Babilonia con esta misión de reconstruir las murallas del pueblo de Dios, construir las murallas de la ciudad y también restaurar el templo de Jehová Dios, sin duda alguna vino un gran avivamiento y un gran mover en la nación de aquellos que retornaban y de aquellos que vivían ahí en las inmediaciones. Y se empieza una obra con mucho entusiasmo. En realidad es muy difícil no encontrar que una obra se inicie con entusiasmo. El problema es que al pasar de los tiempos vino un decaimiento en el pueblo de Dios. Vino un decaimiento y ya no era lo mismo, ya no había ese ánimo y ese deseo de avanzar, ni estaba ese deseo de construir, y aparentemente todos los esfuerzos que se hacían eran esfuerzos un poco fallidos, y cae en un decaimiento la nación. No solo en el aspecto de la construcción del templo. Si nosotros miramos el capítulo 1 de Ageo, en el versículo número 6, dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja por jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está hablando de eso? Está hablando de que están ellos bajo una maldición. Y están bajo una maldición porque se sembré mucho y cosecháis poco. ¿Cómo será esto? Bueno, eso es producto de una maldición. Porque dice que el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y esto demuestra ¿qué cosa? Que el labrador siempre ha puesto sus expectativas en un plan establecido por Dios por los tiempos. Por eso que los agricultores que conocen los tiempos, y uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, la sabiduría de los hombres también han conocido los tiempos: tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de regar, tiempo de recoger. Es así. La sabiduría está establecida para que el hombre trabaje por ella. ¿Se imagina usted cómo sería para los seres humanos saber que el verano se cambiaría en algún periodo por invierno, y el invierno sería, luego del invierno vendría verano, y luego del verano vendría otoño, y después de otoño vendría todo al revés? No habría cómo conciliar la agricultura en el mundo. Dios estableció parámetros, y el hombre que ha observado la creación se ha dado cuenta que Dios creó todas estas cosas con el fin de que
y que el hombre saque provecho de aquello y pueda subsistir y pueda progresar y pueda alimentarse de la tierra, porque Dios estableció y entregó todo esto para el hombre. Pero aquí vemos que no hay sosiego en el corazón de esta generación de hombres que han vuelto después del retorno babilónico, que no hay prosperidad ni en ellos, ni tampoco hay prosperidad en los avances del templo, ni los avances de la construcción de la casa de Dios. Entonces, con ese pensamiento y con esa situación que es grave, porque hay un sesgo de pesimismo y de decaimiento moral en estos hombres, y ya prácticamente cayendo en una especie de conformismo. Hay que tener mucho cuidado con el conformismo, porque el conformismo solamente estimula al que se conforma, pero no necesariamente cumple con lo establecido y con lo que Dios espera del ser humano. Hablemos nosotros de los creyentes. Nosotros no podemos ser conformistas. La palabra del Señor dice que el que hace una obra y la termina, el que la buena obra empezó será fiel en terminarla. Dios termina, hace la obra, trabaja con su creación y trabaja con sus escogidos para hacer de este barro una masa, y de esta masa hacer un vaso, hacer algo productivo, algo que sirva. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que también nosotros sirvamos. Entonces, el profeta Ageo, inspirado por el Señor, consulta a los sacerdotes. ¿Qué sucede? Dice. ¿Cómo sea esto? Si alguno llevare la carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, cualquier otra comida, ¿será santificada? La respuesta es no. Porque lo santo no santifica lo que está inmundo. Lo que está contaminado puede contaminar lo que está limpio, pero no lo que está limpio puede limpiar lo que está condenado. Esto es un principio que lo aplican los científicos, que lo aplican los que trabajan en laboratorios, los que están buscando elementos y soluciones para la medicina moderna. Todos sabemos que lo que está contaminado no puede limpiarse con lo que está limpio. Más bien, lo que está limpio, o lo que está sin contaminación, se contamina. ¿Ya? Eso es un principio que nosotros lo sabemos. Por eso que nos dicen cada vez que estamos hoy día en estos tiempos, lávense las manos, usemos la mejor forma de limpiarnos, porque nosotros somos portadores también de inmundicias, somos portadores de infecciones, somos portadores de bacterias que están en el ambiente y que están en las cosas que nosotros tocamos. Luego, nosotros mismos nos disponemos, por ejemplo, a cocinar, a preparar un alimento, y esto, para que nosotros podamos hacer aquello, tenemos que primero limpiar nuestras manos y estar limpios para no contaminar lo que nosotros vamos a ingerir luego, más adelante. Entonces aquí los profetas responden con toda precisión: no quedará limpio, y esto será algo que estará contaminado. Y ahí viene la reflexión. Dios ocupa lo que Dios ha establecido en las cosas de la vida para explicarnos sus procesos espirituales y sus procesos eternos. Entonces viene la palabra del Señor y responde Jehová: así es este pueblo, dice. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lugar para sacar 50 cántaros y había 20. En otras palabras, ruina. Y había ruina y pobreza. Y los que iban a trabajar al templo también veían esa obra. Y por eso es que esta cosa no avanzaba y el templo estaba detenido. Ya llevan 18 años de una impronta. Estamos hablando de un pueblo. Estamos hablando de un pueblo no menor. Estamos hablando de mucha gente. Que esto se podría haber levantado con mucha agilidad, pero lamentablemente faltó lo que en estos tiempos también falta.
¿Y qué faltaría? ¿Faltarían los ladrillos? ¿No dice la palabra que Dios es dueño de todas las cosas? No faltarían los ladrillos, no faltan. Las cosas económicas no faltan. Es que la agricultura iba pésima. Es que los hombres empezaron a preocupar de sus propias finanzas porque no les cundía, no les iba bien. No ese es el problema. El problema no es la prosperidad económica. El problema estaba en el corazón de ellos y en su pecado. Porque aunque ellos estaban construyendo un templo para Jehová Dios, aún seguían contaminados. ¿De qué contaminación nos puede hablar? Del pecado. De la contaminación del pecado, porque Dios había establecido parámetros de pureza para los hombres, los cuales los hombres no estaban cumpliendo. Dice Jesús, sed santos como yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y esto es así. Muchas veces también el ser humano en estos tiempos se pregunta el porqué de su fracaso, el porqué de que no arriba, el porqué de que no despega. Los que quieren despegar en un sentido productivo, los que quieren avanzar, están dadas las condiciones para muchos. Está la fuerza, a veces está hasta la gana, pero no pasa, viene algo. Y todos esos pensamientos son frustrados muchas veces, se frustran, quedan en nada. ¿No será bueno también que nosotros nos examinemos un poquito y miremos si realmente estamos con nuestra vida santificándonos para el Señor? Porque sabe usted que cuando yo soy santo, y si yo siendo santo me mezclo con un profano, lo que yo estoy haciendo finalmente no es bendecir el profano, lo que estoy haciendo yo es contaminándome a mí. Bueno, Dios permita que nosotros entendamos esto en un plano espiritual, por supuesto. Dice la palabra del Señor, yo lo he dicho muchas veces desde el púlpito, porque me gusta mucho esa palabra, porque me hace mucho sentido, como toda la palabra del Señor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra del Señor. Y es verdad. Es bueno que nosotros hoy día, que estamos abrazando la fe, aprovechemos también nuestro tiempo de creyentes y nos apartemos del mal, nos apartemos del pecado. ¿Sabe? Sobre todo nosotros los que somos guías, los que vivimos, los que gobernamos una familia, un hogar, los que somos jefes de familia. Esto es para todos, hijos y padres, ancianos y niños. Pero qué mayor responsabilidad hay en nosotros, que somos los que debemos llevar la voz cantante en una familia de Dios, que nos apartemos de todo pecado, que nos apartemos de toda debilidad humana. Y entonces Dios enviará bendición. Así se lo prometió Dios a este pueblo. No está aún la simiente en el granero, dice, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Así habla Dios, ¿eh? Porque Dios no es de esos que habla sobre las cosas que ya están hechas. Y esa es la fe que el hombre debe poner en el Señor cuando nosotros creemos en Él. Dice, ¿no está aún la simiente en el granero? En otras palabras, no se ha sembrado todavía. Está la semilla guardada, ¿ya? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Pero mire, aquí viene la palabra de Dios, bonita, maravillosa. Más, desde este día os bendeciré. Qué bonito, hermano, qué lindo. Dios habla en el futuro. Podría el Señor haber dicho, toda esta simiente que hoy día está y toda esta prosperidad que hoy día está en la tierra, yo se las di. Pero no está diciendo eso Dios. Está diciendo, aún no se ha sembrado la semilla. Y yo les confirmo, les aseguro, qué bonito, qué maravilloso, que desde este día os bendeciré. Y yo le quiero decir algo en esta hora, hermano querido. Siempre está la voluntad de Dios para que desde este día Él nos bendiga. Si hoy día yo creo a esta palabra y entiendo que si Dios me llamó y me apartó para santificarme, para guardarme, si yo entiendo ese proceso que Dios está haciendo en mi vida, en mi familia, desde este día Dios me bendecirá. Y cada vez que yo transgredo este principio de la santidad, porque Dios es santo,
simplemente traigo a mí maldición. Hermanos queridos, quizás este tiempo de reflexión nos sirve para pensar en la importancia de lo que significa el Evangelio en nuestras manos. Los tiempos son tremendos. Los tiempos avanzan de forma rápida y las profecías bíblicas se están cumpliendo a cabalidad. El que se santifica, dice la palabra, santifíquese más. ¿Qué está diciendo? Es apremiante el tiempo. Apremia el tiempo en que nosotros los seres humanos, mayormente los cristianos, aprovechemos la oportunidad de esta salvación tan grande. Y ya para ir terminando esta hermosa reflexión de la palabra de Dios, que espero sea de mucho provecho para nuestras vidas, dice este mismo capítulo: vino palabra de Jehová sobre el profeta Ageo a los 24 días del mismo mes, y le habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastocaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su mano. Y uno dice: tremenda bendición sobre Zorobabel. Recordemos nosotros que Zorobabel fue uno de los últimos reyes que tuvo Israel, y Dios lo puso a él como un hombre correcto para guiar a su nación. Pero Israel era una nación en ruinas. 18 años y no hilaban nada, estaban empobrecidos. Pero esta es una profecía que no habla de un varón, sino que es una profecía que habla de Jesucristo el Señor. Porque así como Jesucristo el Señor viene de la simiente de David, Zorobabel también es parte de la genealogía. Si nosotros vemos las genealogías de Cristo, nos vamos a encontrar que dentro de la genealogía del Señor está David, pero también luego viene Zorobabel. Entonces, cuando esta es una profecía futura y que tiene que ver con Cristo el Señor, cuando Cristo venga, ordenará todas las cosas. Cuando el Señor venga en su segunda venida, todos los reinos de la tierra serán abatidos, y esta pequeña nación, guiada por el Rey de Reyes, florecerá como el almendro, traerá grandes frutos, será próspera y será reconocida en el mundo entero, no como un país a odiar, sino como la gran nación del pueblo de Dios. Amados hermanos, para nosotros también está la gran bendición: cielo nuevo y tierra nueva, según sus promesas. Seamos fieles al Señor. Busquemos el rostro de Cristo. El que pecaba, no peque más. El que tiene malas costumbres, deje esas malas costumbres. El que tiene amigos que no le aportan a su vida espiritual, deséchelos. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Hágase amigo de Cristo, el mejor amigo, nuestro mejor consejero, nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga.